La historia que voy a contar ocurrió el día del 60 cumpleaños de mi suegra, Isabel Moreno Castillo. El día que debería haber sido una celebración feliz, con toda la familia reunida para festejar, se convirtió en el punto de inflexión que me hizo dejar de ser la nuera sumisa, que había sido durante los últimos 8 años. La semana anterior, la casa había sido un hervidero de preparativos y conversaciones. Mi suegra iba de un lado a otro con una pequeña libreta en la mano, hablando sin parar por teléfono. Había que reservar el salón más grande del restaurante El Alcázar. ¿Entendido? Y un pastel de 5 pisos para que fuera espectacular. El presentador tenía que dejar muy claro que era una fiesta para celebrar su 60 cumpleaños. Mi marido, Marcos Aguilar, esperaba emocionado a que su madre terminara de probarse un vestido elegante hecho a medida para poder encargar las flores y enviar las invitaciones a los familiares de ambas partes. Yo lo oía todo. Lo veía todo. Pero absolutamente nadie me dirigió la palabra. Nadie me preguntó qué me pondría esa noche, en qué mesa me sentaría o si siquiera iba a ir. Me decía a mí misma que estarían ocupados, que ya me lo dirían más tarde. Pero a medida que se acercaba el día, comprendí que en aquel plan no había sitio para mí. Esa mañana me levanté a las 5:30. Como siempre. Preparé el desayuno, puse la lavadora y limpié la casa. Mi suegra pasó a mi lado y solo me dijo una cosa. Hoy procura que todo esté bien recogido. Ni una sola mención a que esa noche celebraba su cumpleaños. Mi marido desayunó y se fue directamente, sin mirarme ni una vez. Sentí una extraña punzada en el pecho, algo que no encajaba, pero intenté tranquilizarme. Seguramente se les había olvidado decírmelo. Por la tarde, mientras abría el armario para doblar la ropa, me quedé helada. El traje caro que le había comprado a Marcos por nuestro aniversario el año pasado había desaparecido. Y los zapatos de piel que acababa de abrillantar tampoco estaban. Le envié un mensaje. ¿Sales esta noche? La respuesta llegó casi al instante, con solo 3 palabras. Quédate en casa. Lo leí una y otra vez, y el corazón se me encogió. Quédate en casa. Siendo su mujer, tenía que quedarme en casa el día del cumpleaños de mi suegra. A las 7 de la tarde, la casa estaba sumida en un silencio inusual. Desde la calle oía el ruido de los coches y las risas de la gente. Probablemente se dirigían al restaurante El Alcázar, donde la fiesta estaba a punto de empezar. Y yo, mientras tanto, estaba sentada sola en la fría cocina, con un bol de fideos instantáneos que acababa de preparar. El caldo ya se había enfriado, y los fideos estaban hinchados y blandos. Comía cada bocado con un nudo en la garganta, 8 años como nuera. Y había llegado a pensar que era parte de esta familia. Pero en ese momento, me sentía como una completa extraña. Justo cuando dejé el bol sobre la mesa, sonó el teléfono. Era Marcos. Descolgué. Antes de que pudiera decir nada, su voz sonó al otro lado, cargada de irritación. Ven al restaurante El Alcázar ahora mismo. Trae la tarjeta del banco para pagar los 3.500 euros de la fiesta. Creí que había oído mal. ¿Qué has dicho?, pregunté. Él alzó la voz, enfadado. Que faltan por pagar 3.500 euros de la fiesta. Ven a pagarlo. Están esperando. Me quedé sin palabras. Así que organizaban una fiesta por todo lo alto para mi suegra. Invitaban a familiares de ambas partes. A un montón de gente. Pero a mí no. Y al final, cuando necesitaban a alguien que pagara, entonces sí se acordaban de mí. Pregunté, con la voz temblorosa pero intentando mantener la calma. ¿Por qué no estaba invitada? Marcos respondió de inmediato, sin un ápice de duda. Mamá dijo que hoy solo había invitados importantes, era mejor que te quedaras en casa para no dar la nota. Las palabras dar la nota fueron como una bofetada. Tengo un trabajo, me valgo por mí misma, visto de forma correcta. Y sin embargo, a sus ojos, yo era alguien que les avergonzaba. Me quedé en silencio, escuchando el ruido de la música que se colaba por el teléfono, la voz de un presentador y los aplausos de la gente. Marcos volvió a insistir. Date prisa, no me dejes en ridículo. Miré el bol de fideos que tenía delante, con el caldo ya completamente frío. La cocina solo estaba iluminada por una tenue luz amarilla. De repente, comprendí algo. A sus ojos, yo no era su nuera. No era su esposa. Era simplemente un cajero automático. Sonreí con amargura, una sonrisa que hasta a mí me resultó extraña. Durante los últimos 8 años, cada vez que la familia había necesitado dinero para arreglar la casa, para la boda de un sobrino, para los aniversarios, yo lo había dado en silencio. Pensaba que era mi deber.
Pensaba que en una familia la gente se ayuda. Pero el día del 60 cumpleaños de mi suegra, yo no tenía derecho a sentarme a la mesa, solo la obligación de pagar la cuenta. Al otro lado de la línea, Marcos se impacientaba. ¿Me has oído? Trae la tarjeta ahora mismo. Respiré hondo y respondí lentamente. Seguid con la fiesta, estoy ocupada. Él gritó. No te pases de lista. No dije nada más. Simplemente colgué con suavidad. La cocina volvió a sumirse en el silencio. Miré el bol de fideos y luego observé la casa que yo había ayudado a comprar con mi dinero y que había limpiado durante tantos años. En ese preciso instante, tomé una decisión que seguramente nadie en la familia de mi marido se esperaría jamás. Pensaban que correría hacia allí, que sonreiría forzadamente y sacaría la tarjeta para pagar y salvar su reputación. Pero esa noche, esos 3.500 euros no solo no se pagaron, sino que desencadenaron un terremoto que les haría comprender que mi paciencia no era debilidad. Y cuando una mujer que se ha acostumbrado a ser menospreciada se levanta, el precio a pagar deja de ser pequeño. Después de colgar me quedé sentada en silencio durante un buen rato. No por miedo, sino porque en mi mente empezaron a desfilar fragmentos de recuerdos. Como si la vida quisiera recordarme que lo de esa noche no era algo casual. Era el resultado de todas las veces que me había obligado a mí misma a dejarlo pasar. A ceder un poco para mantener la paz en casa. 8 años antes, conocí a Marcos en una cena de empresa. En aquel entonces, yo era directora financiera en una constructora. Tenía un trabajo estable y buenos ingresos. No soy una persona que presuma, pero, sinceramente, mi familia también tenía una buena posición. Mis padres eran dueños de un gran almacén de materiales de construcción, gente honrada que había ahorrado céntimo a céntimo durante décadas. Crecí aprendiendo que el dinero es importante, pero que más importante es vivir con decencia y gratitud. Marcos trabajaba en el departamento técnico de una subcontrata. No era un gran conversador ni especialmente hábil para ganarse a la gente. Era bueno, trabajador y, cada vez que hablaba, miraba a los ojos con sinceridad. Una vez, volvía tarde de un viaje de trabajo, y el coche se me averió en la carretera. Fue él quien condujo más de 10 kilómetros para ayudarme a arreglarlo. Y luego me dijo en voz baja: la carretera de noche es peligrosa. La próxima vez que te pase algo, llámame. Pensé que un hombre así sería un apoyo sólido en la vida. Nuestra relación no fue nada ostentosa. Marcos solía llevarme a comer a bares de barrio, y sentados en una terraza bebiendo una clara con limón nos reíamos como niños. Solía decir que no era rico, pero que se esforzaría para que a mí no me faltara de nada. Suena simple, pero en aquel momento le creí, porque yo no necesitaba a un hombre con mucho dinero. El día que me llevó a conocer a su familia, lo recuerdo como si fuera ayer. Su casa no era grande, estaba en una calle de un barrio obrero, con las paredes pintadas hacía tiempo y muebles modestos. Su madre, Isabel, me recibió con una sonrisa muy dulce y una voz melosa. Mi casa es humilde, pero está llena de cariño, hija. Ahora que estás aquí, te consideraré como a mi propia hija. Me sirvió un trozo de estofado. Me ofreció agua y me preguntó lo justo y necesario. Vi sinceridad en ella, o al menos eso creí. Incluso añadió algo que me reconfortó. Una chica deja su casa para ir a la de su marido y siempre sale perdiendo. Pero no te preocupes, yo no dejaré que sufras. En ese momento, miré a Marcos, que bajó la cabeza con una sonrisa tímida. Pensé que una mujer tenía suerte si encontraba una familia política comprensiva. La boda fue sencilla, sin grandes alardes. Mis padres cubrieron la mayor parte de los gastos por el cariño que me tenían. Mi madre incluso me aconsejó: hija, ahora que te casas, lo más importante es mantener la armonía, pero la armonía debe basarse en el respeto. Asentí, creyendo que lo entendía, pero en realidad, en aquel momento no comprendía del todo que el respeto a veces no se demuestra con palabras, sino con la forma en que te tratan en las pequeñas cosas del día a día. El primer año de casados, Marcos y yo vivimos solos. Fue la época más tranquila. Ambos trabajábamos, y por la noche volvíamos a casa, cenábamos, veíamos la televisión y hablábamos de nuestras cosas. Marcos tenía la costumbre de dejar sus zapatillas bien colocadas en la entrada, y yo la de mantener la cocina siempre ordenada. Discutíamos a veces, pero se nos pasaba enseguida. Creía que había elegido al hombre adecuado, hasta que un día, mi suegra sufrió un ictus leve. No llegó a quedarse paralítica, ni a estar grave, pero caminaba más despacio, y a veces se cansaba al hablar. Marcos, muy preocupado, me dijo:
Mi madre está sola allí abajo. No estoy tranquilo. ¿Y si la traemos a vivir con nosotros una temporada? No pude negarme. Yo también soy hija y entiendo el miedo que se siente cuando los padres envejecen. Acepté e incluso preparé una habitación para ella y compré una cama mejor. El día que se mudó, me comporté como una buena nuera. Por la mañana le preparaba agua tibia. Para comer cocinaba platos blandos. Y por la noche le preguntaba si estaba cansada. Los primeros días, ella parecía agradecida y solía decir: Elena, te estás esforzando demasiado. Deja que lo haga yo. Al oír eso, me sentía aliviada. Pero solo unas semanas después, el ambiente en casa empezó a cambiar. Isabel comenzó a interesarse por cosas que nunca antes había preguntado. Me preguntaba cuánto ganaba, de cuánto era la paga extra de ese mes, a nombre de quién estaba la cuenta de ahorros. Al principio, me sentía incómoda. Sonreía y respondía que lo normal. Ella también sonreía, pero sus ojos me analizaban con atención. Bueno, pregunto para saber y poder organizar las cosas de la familia. Un matrimonio tiene que planificarse. Luego empezó a meterse en las decisiones más pequeñas. Si compraba una olla, me preguntaba por qué no había comprado una más barata. Si iba a la boda de una amiga, me preguntaba por qué gastaba tanto dinero en eso. Le comenté sutilmente a Marcos que su madre preguntaba demasiado por el dinero. Él solo suspiró y dijo: es mayor. Ten paciencia con ella. Esa frase, oída una vez, se puede aceptar, pero después de oírla muchas veces, me di cuenta de que no era un consejo. Era la forma que tenía Marcos de quedarse al margen para no disgustar a su madre. Intenté autoconvencerme. Seguramente era una diferencia generacional. Seguramente se preocupaba por su hijo. Seguramente temía que yo gastara sin control. Pensé que las cosas se arreglarían, que acabaría entendiéndome y que la familia volvería a estar en paz. Pero no me di cuenta de que mi paciencia estaba siendo interpretada de otra manera. No se veía como amabilidad, sino como debilidad, y una vez que la gente te considera débil, empiezan a probar hasta dónde llega tu debilidad, hasta dónde puedes aguantar, hasta el punto de dejarte fuera de la mesa de una fiesta, como esa noche. Empecé a notar el cambio en cosas muy pequeñas, tan pequeñas que si las contaba, mucha gente diría que era una exagerada. Pero la vida familiar es así. No se rompe por una gran tormenta, se agrieta por pequeñas fisuras, día tras día. Y cuando te das cuenta ya es demasiado tarde. Después de que mi suegra se mudara con nosotros, Isabel desarrolló una extraña costumbre. No pedía dinero. No preguntaba directamente ni decía que lo necesitaba. Simplemente miraba a su alrededor y dejaba caer frases al aire. Últimamente las medicinas son muy caras. La vecina de enfrente ha hecho una inversión y está ganando mucho dinero. La gente que sabe administrarse es la que prospera. Yo la oía, pero pensaba que solo se estaba quejando. No imaginaba que esas quejas eran su forma de sondearme, de ver si yo ofrecía el dinero voluntariamente. Una mañana, abrí la aplicación del banco en el móvil para revisar mi cuenta y vi una transferencia de 2.000 euros. El corazón me dio un vuelco. Como profesional de las finanzas, tengo la costumbre de tener cada céntimo controlado. Revisé el historial de transacciones y vi que la transferencia se había hecho la noche anterior. Me giré hacia Marcos y le pregunté, intentando mantener la calma: ¿a dónde has transferido 2.000 euros? Marcos, que estaba comiendo, se detuvo un momento y luego dijo, como si fuera lo más normal del mundo: se los di a mamá. Dice que es para una inversión que le da una alta rentabilidad. Dejé los cubiertos sobre la mesa. ¿Una inversión? ¿Por qué no me lo dijiste? Marcos frunció el ceño, molesto, como si lo estuviera interrogando. Son solo 2.000 euros. No te pongas así. Escuché esas palabras, son solo 2.000 euros, y sentí un frío por dentro. Para otros, 2.000 euros pueden ser poco. Pero lo que me dolió no fue la cantidad. Fue la forma en que menospreciaba mi esfuerzo y mi derecho a saber qué pasaba con el dinero en mi propia casa. Fui directamente a la habitación de mi suegra. Isabel estaba sentada viendo la televisión, con el mando en la mano. Al verme entrar, sonrió. Vaya, nuera, ¿qué te pasa que tienes esa cara? Le dije, mamá, ¿qué dinero es ese para una inversión? Si lo necesitas, pídemelo. ¿Por qué se lo pides a Marcos sin consultarme? Ella enarcó una ceja, y su sonrisa amable desapareció de repente. Dejó el mando a un lado y su voz cambió por completo, volviéndose áspera y desafiante. El dinero de la nuera también es dinero de la familia. ¿Qué estás calculando?
¿Has venido a esta casa como nuera? ¿Y ahora vas a empezar a distinguir entre lo tuyo y lo mío? Me quedé paralizada. Era la primera vez que oía algo tan directo en esa casa. Hablaba como si fuera una ley no escrita. Como si yo fuera la que recibía, no la que aportaba. Intenté contenerme. Pero es el dinero que gano con mi trabajo. Tengo derecho a saber a dónde va. Isabel soltó una risa despectiva. Tú trabajas, sí, pero gracias a que mi hijo se casó contigo. Sin él, ¿habrías podido entrar en esta casa? Sus palabras fueron como una bofetada. Ya no se trataba solo de dinero. Era una humillación. Me giré para mirar a Marcos, que estaba en la puerta, esperando que dijera algo. Pero él solo se rascó la cabeza y dijo en voz baja: Venga. Mamá lo dice sin mala intención. No te lo tomes a pecho. Es mayor. Otra vez no te lo tomes a pecho. Comprendí una cosa. Cada vez que había un problema, él siempre elegía quedarse en medio para evitar responsabilidades. Pero ese medio, en realidad, se inclinaba por completo hacia su madre. A partir de ese día, empecé a prestar más atención. En cada comida, mi suegra soltaba frases que parecían bromas. Las chicas de familia rica tienen que aprender a ser humildes cuando se casan. Un día, me miró de arriba abajo y dijo: ¿Vistes así para ir a trabajar? ¿A quién quieres impresionar? ¿Quieres que la gente diga que eres muy lista? No lo entendía. Iba a trabajar, vestía de forma profesional. ¿Qué había de malo en ello? Pero seguí callada porque temía que si respondía, Marcos me llamaría impertinente y el ambiente en casa se volvería aún más tenso. Lo que más me dolía era que el dinero de la casa empezó a ser, por defecto, mi responsabilidad. Cada vez que había una celebración familiar por parte de la familia de Marcos, Isabel le decía: Dile a tu mujer que prepare un sobre para tus tíos. Cuando se casaba un sobrino, me lo decía directamente a la cara. La nuera tiene un buen sueldo. Que ponga un poco más para quedar bien. Si había que arreglar el tejado, comprar un armario o pagar las clases particulares de un sobrino nieto, al final todo se resumía en una frase: Elena, encárgate tú. Y yo me encargaba, no porque me sobrara el dinero, sino porque pensaba que la familia era una responsabilidad compartida. No quería que me llamaran tacaña. También esperaba que, si los trataba con amabilidad, ellos lo valorarían. Pero no, cada vez que yo pagaba, lo daban por sentado. Ni un gracias claro, ni un has trabajado mucho, cariño por parte de mi marido. Empecé a sentir que estaba comprando la paz con dinero. En las reuniones familiares, veía claramente cuál era mi lugar. Cuando se servía la comida, mi suegra siempre sentaba a Marcos cerca de los tíos mayores, y mientras le servía vino, presumía: Este es mi hijo. Le va muy bien en los negocios. A mí, en cambio, me sentaban en un extremo de la mesa, cerca de mujeres que no conocía o de los niños pequeños. Si alguien me preguntaba a qué me dedicaba, mi suegra respondía antes que yo: Ella hace papeleo, nada más. Me sentía triste y enfadada. Era directora financiera, no hacía papeleo, pero sonreía por cortesía, porque no quería montar una escena delante de la familia. Por la noche, a veces me quedaba mirando el techo, y me preguntaba qué era yo en realidad: esposa, nuera, o el cajero automático de esa familia. Esa sensación de ahogo era cada vez más clara. Seguía aguantando porque pensaba que, si yo aguantaba, habría paz en casa. Pero no sabía que esa misma resignación me estaba convirtiendo silenciosamente en una extraña dentro de mi propio matrimonio. Después del incidente de los 2000 euros, empecé a vivir con una sensación muy extraña. Por fuera, todo parecía una familia normal. Nos levantábamos, desayunábamos, veíamos la televisión por la noche, mi suegra en su rincón, mi marido yendo y viniendo del trabajo. Pero por dentro, me sentía como si estuviera al otro lado de un cristal, viéndolos interactuar sin poder tocarles. Cuanto más intentaba integrarme, más me apartaban. Con amabilidad, con cortesía, pero con una frialdad absoluta. El culmen de esa fría cortesía fue el cumpleaños de mi suegra el año pasado. En aquel entonces, Isabel aún no había mencionado nada sobre su 60 cumpleaños. Fue solo una comida familiar con los parientes más cercanos. Pensé que, al fin y al cabo, era mi suegra, y como nuera, debía encargarme de lo que hiciera falta. Yo misma encargué el pastel, elegí uno de color crema, y escribí feliz cumpleaños, mamá. Compré un gran ramo de lirios con algunas rosas blancas para darle un toque elegante.
Incluso encargué varios platos que sabía que le gustaban. Pollo al ajillo, merluza en salsa verde y sopa de espárragos. No lo hice para que me elogiaran, sino para mantener la armonía, para que vieran que tenía buenas intenciones. Esa noche, la casa estaba llena de gente, de risas y conversaciones. Yo no paraba de entrar y salir de la cocina, llevando platos y sirviendo bebidas. Isabel, como la protagonista, estaba sentada en medio del salón con un vestido nuevo y el pelo perfectamente peinado. Marcos estaba a su lado, saludando a los familiares con cara de orgullo. Al ver esa escena, me alegré, pensando que era bueno ver a la familia tan unida, pero cuando llegó el momento de soplar las velas y cortar el pastel, mi suegra se levantó para dar un discurso. Recuerdo cada palabra, porque se me clavaron como espinas, y todavía las siento. Sonrió, levantó su copa y dijo en voz alta: todo lo que tengo hoy es gracias a mi hijo Marcos. Él cuida de mí en cada detalle. Estoy muy feliz de tener un hijo tan bueno. Todos aplaudieron con entusiasmo. Marcos sonreía con los ojos brillantes, y yo, que estaba a menos de 2 metros todavía con olor a aceite en las manos, me sentí como una sombra. Ni una palabra sobre su nuera, ni un agradecimiento a Elena. Era como si la fiesta hubiera surgido de la nada, como si el pastel y las flores hubieran caído del cielo. Tragué saliva, y me dije a mí misma que seguramente lo decía para animar el ambiente, que no se habría dado cuenta. Pero a medida que avanzaba la noche, vi como varias tías y primas elogiaban lo bonito que era el pastel, lo elegante que era el ramo y lo rica que estaba la comida. Isabel se limitaba a sonreír y decir: es que mi Marcos se encarga de todo. Al oír eso, se me cayó el alma a los pies. No necesitaba que me alabaran, solo un pequeño reconocimiento. Un simple: la nuera se ha esforzado mucho. Pero ella lo omitió deliberadamente. Cuando todos los invitados se fueron y solo quedamos los tres, le dije en voz baja a mi suegra, hablando muy despacio para evitar una discusión: mamá, el pastel y las flores los he preparado yo. Me ha dolido que dijeras eso. No la estaba culpando, solo expresaba cómo me sentía. Isabel se giró, su mirada se enfrió un poco, y soltó una frase que me dejó helada. Eres la nuera. Hacerlo es tu obligación. ¿Por qué te duele? Lo haces por esta casa, no por nadie más. Me quedé quieta, sin saber qué responder, porque en sus palabras escuché claramente una cosa. Yo no tenía derecho a tener sentimientos, solo tenía derecho a cumplir con mis obligaciones. A partir de ese cumpleaños, empecé a notar otro detalle. Cada vez que venían invitados importantes a casa, a mí me apartaban. Unas veces, Isabel me decía que me quedara en la cocina para estar más a mano. Otras, que no saliera a hablar mucho para que la gente no pensara mal. Una vez incluso me lo dijo sin rodeos: los invitados de mamá son gente importante. ¿Qué haces tú saliendo? Vas a quedar como una paleta. Escuché la palabra paleta, y sentí un nudo en la garganta. Yo no vengo de una familia humilde. Tengo estudios. Tengo un buen puesto de trabajo. Pero para ella, yo seguía siendo alguien que no estaba a la altura para sentarse en la misma mesa. A pesar de que era yo la que tenía los ingresos más altos de la casa, cuanto más me apartaban, más distancia quería mantener. Empecé a pensar seriamente en el tema del dinero. Una noche, cuando mi suegra ya se había ido a su habitación, le dije a Marcos: cariño, a partir de ahora, vamos a separar nuestras finanzas. Yo seguiré pagando mi parte. Pero los gastos de tu madre o de la familia tenemos que hablarlos antes. Pensé que Marcos lo entendería, porque era algo normal, pero se giró bruscamente, con los ojos muy abiertos. ¿Ahora vas a ponerle condiciones a mi madre? Es una mujer mayor. ¿Y le pones condiciones? Le pregunté. ¿Estoy poniendo condiciones o estoy poniendo límites? Marcos golpeó la mesa. Hacer eso es como tratar a mi madre como si fuera una extraña. Me eché a reír. En esta casa, ¿quién es la extraña? No dije nada más. Me sentía completamente sola en la casa que había ayudado a comprar, en la que había invertido tanto esfuerzo. Pasé por el salón, miré la mesa del comedor, el sitio donde solía sentarme, y de repente me sentí insignificante. Pero a pesar de todo, todavía albergaba una ingenua esperanza. Quizás Marcos solo estaba enfadado y acabaría entendiéndolo. Quizás mi suegra solo era difícil y acabaría ablandándose. Me aferraba a esa idea porque no quería que mi familia se rompiera. No imaginaba que el 60 cumpleaños de Isabel llegaría como una cuchilla para cortar esa última esperanza.
y tampoco imaginaba que la sensación de ser tratada como una extraña durante tanto tiempo estallaría precisamente la noche en que me encontré comiendo fideos instantáneos sola, mientras mi marido me llamaba para que fuera a pagar una cuenta de 3.500 euros. Después de colgar el teléfono, me quedé inmóvil unos segundos más. En mi cabeza ya no había enfado, sino una extraña frialdad. La frialdad que sientes cuando te das cuenta de que te han menospreciado durante tanto tiempo que ya ni siquiera se molestan en disimularlo. Miré el bol de fideos que tenía delante, hinchados y con el caldo insípido. De repente, pensé que mis 8 años de matrimonio eran como ese bol de fideos, calientes al principio, luego se fueron enfriando hasta que solo quedó un sabor insulso y amargo. Pero en lugar de levantarme y correr al restaurante como ellos esperaban, hice algo muy diferente. Abrí la agenda del móvil y llamé a mi mejor amiga, Lucía, que trabajaba como gerente en el restaurante El Alcázar. No me anduve con rodeos. Fui directa, con la voz baja pero firme. Lucía, necesito que me digas la verdad. ¿Se está celebrando ahí la fiesta del 60 cumpleaños de mi suegra? Lucía guardó silencio un instante y luego respondió. Sí, Elena. Estoy aquí mismo. Tragué saliva. ¿Estoy en la lista de invitados? Al otro lado de la línea se oyó un suspiro muy leve, el suspiro de alguien que sabe que va a decir algo desagradable. Elena, no estás en la lista. Y hay algo más. Al oír hay algo más. El corazón se me aceleró. Lucía bajó la voz y habló deprisa, como si temiera que alguien la oyera. Tu suegra le dijo al personal que si aparecías, los de seguridad debían impedirte la entrada discretamente. Dijo que tenías miedo de que la dejaras en ridículo. Me quedé helada. Pregunté de nuevo, como si no pudiera creer lo que oía. ¿Dejarla en ridículo? ¿Por qué? Lucía vaciló. Dijo que su nuera era solo una contable, que no estaba acostumbrada a tratar con gente importante y que si decía alguna tontería, avergonzaría a toda la familia. Me levanté de un salto. Me temblaban las piernas, pero no de debilidad, sino de la rabia que me subía a la cara. Solo una contable. Había oído muchas frases despectivas, pero ninguna me había herido tanto como esa. Soy directora financiera. Trabajo con socios, con proyectos, con cifras de millones de euros. Me gano la vida por mí misma. Pero en boca de mi suegra, me convertía en solo una contable, como si mi lugar fuera un rincón de la cocina. De repente lo entendí. No solo querían mi dinero, querían que supiera cuál era mi lugar. Querían que me callara. Querían que existiera, pero que no estuviera presente. Colgué el teléfono con las manos heladas. Miré a mi alrededor, a la cocina. Esa cocina que yo limpiaba todos los días. Ese frigorífico que yo organizaba. Esa mesa de comedor que había comprado con mi dinero. Y esa noche, me habían prohibido entrar en un restaurante por miedo a quedar en ridículo. Me imaginé la escena allí. Mi suegra en el centro, con un vestido precioso. Los familiares riendo. Mi marido levantando la copa, presumiendo. Quizás estaban hablando de su familia feliz, de sus hijos respetuosos. Y yo, su nuera oficial, estaba aquí, comiendo fideos fríos, como una inquilina. El teléfono volvió a sonar. Era Marcos. Descolgué. Antes de que pudiera decir nada, me gritó. ¿Has llegado ya? Están esperando. ¿Vas a dejar que mi madre quede mal? Escuché la expresión quedar mal, y me dieron ganas de reír. Pregunté, con una calma que me sorprendió hasta a mí misma. ¿Quedar mal cómo? ¿Por no tener dinero para pagar o por no atreverse a que aparezca su nuera? Marcos se quedó callado unos segundos. Sabía que entendía a qué me refería, pero enseguida su voz se volvió dura y cortante. La voz de alguien que se siente acorralado pero quiere mantener su papel de hombre. No saques las cosas de quicio. Mamá tenía sus razones para no invitarte. Es mejor que te quedes en casa. Apreté el teléfono con fuerza. ¿Qué razones? Pregunté directamente. Marcos respondió con total naturalidad. Los invitados son todos gente de negocios. Amigos de mis tíos. De mi madre. ¿Qué ibas a hacer tú allí? Te quedarías parada sin saber qué decir. Haciendo preguntas tontas. Se reirían de nosotros. Me eché a reír de verdad, pero fue una risa amarga. Le hice la pregunta que llevaba tanto tiempo guardándome. ¿Soy tu mujer o un objeto de decoración? ¿Soy tu nuera o un cajero automático? Al otro lado de la línea hubo silencio. Solo unos segundos, pero fueron suficientes para oír la música del restaurante, el tintineo de las copas, las risas. Entonces, me gritó.
Deja de hacer teatro y ven ahora mismo. Te lo digo por última vez. Te lo digo por última vez. Sonaba como una orden. Y en ese instante, vi la verdad con una claridad meridiana. Él no me consideraba su compañera de vida, a la que amar y respetar. Me consideraba una herramienta para solucionar problemas. Cuando necesitaba dinero, me llamaba. Cuando necesitaba salvar las apariencias, me obligaba a aparecer como la que paga. Pero cuando quería presumir y aparentar delante de su familia, yo tenía que desaparecer para que ellos no quedaran mal. No discutí más. Solo dije una frase, con voz neutra. Sigue con tu fiesta. Y colgué. Colgué de forma decidida, sin temblar, sin dudar. Me levanté y tiré el bol de fideos a la basura. El sonido sordo que hicieron al caer fue como el punto y final a mi costumbre de aguantar. Esa noche no fui al restaurante. Tampoco transferí ni un solo céntimo. Me senté a la mesa. Abrí el ordenador y empecé a revisar los documentos financieros y todas las cosas que había mantenido en secreto para mantener la paz familiar. Y por primera vez, no me dije déjalo pasar. Me dije ya es suficiente. Porque cuando la gente te trata como a una extraña, no tienes por qué seguir fingiendo que eres de la familia. Y supe que, con un solo paso que diera, toda la familia de mi marido se quedaría sin saber cómo reaccionar. Después de tirar el bol de fideos, no monté un escándalo ni me puse a llorar como otras veces. Me sequé las manos lentamente. Me senté y volví a leer el mensaje de Marcos. Quédate en casa. Esas 3 palabras ahora sonaban como el certificado de nacimiento del papel de extraña que me habían impuesto. Respiré hondo y volví a llamar a Lucía, mi amiga gerente del restaurante El Alcázar. Le dije brevemente: Lucía, si alguien de allí llama preguntando por el dinero, diles que me llamen directamente a mí. Menos de 15 minutos después, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Era un número desconocido. Descolgué. Una voz masculina y educada sonó al otro lado. Buenas noches, ¿la señora Elena? Soy el encargado del evento en el restaurante El Alcázar. Quería confirmar con usted el pago pendiente de 3.500 euros para que podamos continuar con el programa. Noté la cautela en su voz. La de alguien que ha tratado con muchos clientes difíciles pero debe mantener la cortesía. Respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿Podría decirme a nombre de quién está el contrato de la reserva? El hombre vaciló. A su nombre, señora. Dije de inmediato, sin rodeos. Pues anote, por favor, que no autorizo el pago del importe restante. Esa familia no me ha invitado a la fiesta. Por lo tanto, no tengo ninguna obligación de pagar. Al otro lado de la línea se hizo un silencio. Oí cómo tragaba saliva y luego decía en voz baja: Entiendo, señora, pero la familia nos pide que continuemos con el programa. Necesitamos una confirmación clara para evitar problemas. No levante la voz ni le insulte. Haga lo que dicte el protocolo. Si no hay dinero suficiente, detengan el servicio. Yo no voy a intervenir. Dicho esto, colgué y dejé el teléfono sobre la mesa como si fuera un trozo de hielo. En ese momento, pensé que me pondría a temblar, que tendría miedo de que me acusaran de dejar en ridículo a la familia de mi marido. Pero, extrañamente, sentí una ligereza, como si acabara de soltar un aire que llevaba mucho tiempo conteniendo. Me quedé quieta, mirando al vacío, y el teléfono volvió a sonar. Su voz era baja y rápida, y se notaba la tensión. Elena, esto se está liando. Acababan de brindar, y el presentador iba a poner música de nuevo, cuando el encargado ha tenido que salir a dar el aviso. No pregunté más, solo dije: cuéntamelo. Lucía me contó que, cuando el encargado salió, la música estaba sonando, e Isabel levantaba su copa para agradecer a los familiares su presencia. De repente, le hicieron una seña al presentador para que parara. Todo el salón se quedó en silencio. El encargado dijo, con mucha educación: rogamos a la familia que complete el pago pendiente para que el programa pueda continuar. No te imaginas la escena. La cara de Isabel, que estaba sonriente y sonrojada, se quedó blanca como el papel. Lo escuché sin sentir alegría, pero con una sensación de justicia. Pregunté en voz baja: ¿y Marcos? ¿Cómo reaccionó? Lucía suspiró. Se quedó pálido, paralizado como una estatua. Los familiares empezaron a mirarse y a cuchichear. Alguien incluso dijo en voz alta: ¿celebran un cumpleaños por todo lo alto y no tienen dinero para pagarlo? Cerré los ojos un segundo. No quería que nadie pasara vergüenza, pero tampoco quería seguir siendo menospreciada. La verdad es que ellos mismos se habían metido en esa situación, solo porque pensaban que yo,
como siempre, aparecería en el último momento para salvarlos. Esta vez no lo hice. Y de inmediato, esa reputación que tanto valoraban empezó a resquebrajarse. Mientras escuchaba a Lucía, el teléfono volvió a vibrar. Era Marcos. Descolgué. Su voz sonaba temblorosa, pero intentaba mostrarse duro para ocultar su pánico. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Te has vuelto loca? Mi madre está aquí. Delante de todos. Oía un caos de fondo, música interrumpida y el murmullo de la gente. Respondí con voz neutra. No estoy haciendo nada, solo sigo los principios básicos de las finanzas. Marcos gritó. ¿Qué principios ni qué nada? Son solo 3.500 euros. Y estás montando un escándalo. Sonreí con amargura. Si no hay invitación, no hay pago. Me dijiste que me quedara en casa para no dar la nota. Así que me he quedado en casa. Hubo un breve silencio, y luego su voz bajó de tono, mezclando la ira con el miedo. ¿Quieres que mi madre se muera de la vergüenza? Ya no discutí como antes. Dije lentamente, marcando cada palabra. Marcos, la vergüenza no es por no tener 3.500 euros. La vergüenza es que toda tu familia trate a la nuera como un cajero automático. Me llamaste para pagar, no para felicitar a tu madre. Marcos se quedó sin palabras, pero intentó salvar la situación. Vale, está bien. Transfiere el dinero y hablaré con mamá. Le interrumpí. No hace falta que hables. Solo recuerda una cosa. Ya no soy la persona que limpia en silencio los desastres de tu familia. Al otro lado, oí de fondo la voz de mi suegra. Seguramente Isabel le había quitado el teléfono. Su voz era estridente. Elena, ¿quieres que toda la familia se ría de mí? No seas tan cruel. No le grité. Solo le respondí una frase que hasta a mí me sorprendió por su frialdad. Mamá, si teme que la gente se ría, ¿por qué no temió que su nuera se sintiera humillada? Isabel se atragantó y luego gritó. Eres la nuera, tienes que ser comprensiva. Suspiré. Ser comprensiva es respetarse mutuamente. Si usted no me respeta, no me pida que yo sea comprensiva. Colgué. Esta vez ya no sentía temblores. Solo veía una verdad muy clara. Hacía un mes que había empezado a separar mis finanzas en silencio y a cancelar la tarjeta adicional de mi marido, no para montar un escándalo, sino para protegerme. Y esa noche, cuando el restaurante detuvo el servicio, cuando empezaron los cuchicheos, cuando mi suegra se quedó paralizada delante de sus invitados, comprendí que, en cuanto yo dejaba de cargar con todo, su brillante fachada se desmoronaba, revelando su vacío. Por primera vez en 8 años, no corrí a salvarlos de la vergüenza. Y por primera vez, sentí que estaba saliendo del papel de extraña en mi propia familia. Por mis propios medios. Apenas colgué, la casa volvió a sumirse en el silencio. No era una calma apacible, sino la quietud de una cuerda tensa a punto de romperse. Me serví una taza de té caliente. Me senté a la mesa y miré el reloj. Sabía que volverían, y no lo harían con una explicación, sino con rabia, con la sensación de haber quedado en ridículo delante de toda la familia. Y, como siempre, descargarían toda su furia sobre mí. La única diferencia era que, esta vez, yo no pensaba agachar la cabeza. Cerca de las 10 de la noche, la verja del patio se abrió con un fuerte golpe, tan brusco que me sobresalté. Oí el taconeo de mi suegra en las baldosas, el ruido de mi marido quitándose los zapatos, y luego, la puerta del salón se abrió con una fuerza que parecía querer arrastrar toda la casa con su ira. Isabel entró primero, con la cara roja y los labios apretados. El bolso de marca que llevaba lo lanzó con fuerza sobre la mesa. No saludó, no preguntó, me señaló con el dedo. Su voz estridente como un silbido. Has hecho esto a propósito para dejarme en ridículo delante de toda la familia, ¿verdad? No se puede ser más cruel. Yo seguía sentada, con la taza de té en la mano. La miré un momento, y luego dejé la taza sobre la mesa con suavidad. No quería que la conversación empezara a gritos, pero tampoco me asustaban ya sus gritos. Marcos estaba detrás de su madre, con el traje arrugado y el cuello de la camisa húmedo de sudor. No me miró directamente. Parecía que intentaba tragarse la humillación. Cuando vio que su madre gritaba y yo seguía en silencio, dijo con voz dura: Eran solo 3.500 euros. Y te pones a calcular, ¿qué ganas con todo esto? Escuché esa frase. Eran solo 3.500 euros. Y volví a sentir un escalofrío.
Era la misma frase que me dijo años atrás con los 2000 euros que le dio a su madre para aquella supuesta inversión. Para él, el dinero era un asunto menor, siempre que no tuviera que asumir ninguna responsabilidad. Pero para mí, esto ya no era una cuestión de dinero. Miré a Marcos directamente a los ojos y dije con calma: para ti son solo 3.500 euros, pero para mí es una cuestión de respeto. Marcos se quedó callado. Isabel soltó una risa despectiva, una risa amarga y condescendiente. ¿Respeto? Eres la nuera. ¿Qué derecho tienes a exigir nada? Has venido a esta casa y tienes que saber cuál es tu lugar. Levanté la vista y la miré a los ojos, sin apartar la mirada. Le hice una pregunta que llevaba 8 años reprimiendo. O sea que la nuera no tiene derecho a sentarse en la fiesta. Pero sí tiene la obligación de pagar la cuenta. El ambiente se congeló. Vi cómo la cara de Marcos palidecía, como si lo hubieran desnudado delante de su propia madre. Isabel abrió la boca para insultarme de nuevo, pero pareció que se le trababa la lengua. La pregunta era demasiado clara, demasiado directa. No había forma de negarlo. Marcos golpeó la mesa, intentando recuperar el control. «No te pases». Me levanté lentamente. No necesité golpear la mesa ni gritar. Simplemente me puse de pie, y lo miré como se mira a alguien en quien una vez confiaste y quisiste, pero que ahora solo te produce cansancio. Pasarse es que tú y tu madre me hayáis tratado como a una extraña durante 8 años. Pasarse es que permitieras que tu madre dijera que yo daba la nota, y me prohibieras entrar en la fiesta de mi propia familia. Pasarse es que solo te acordaras de mí cuando había que pagar una cuenta. Isabel, de repente cambió de táctica. Dejó de gritar, y su voz se volvió fría, como si sacara su última arma para amenazarme. Señaló el suelo y dijo con dureza: «¿En casa de quién crees que estás hablando? Esta casa está a nombre de mi hijo. ¿Quién te crees que eres para levantar la voz?» Al oír eso, Marcos pareció aferrarse a un salvavidas. Asintió y añadió: «Exacto. Estás aquí gracias a mí. No lo olvides». Escuché aquello y sentí una punzada de dolor, pero pasó rápido, dejando paso a la lucidez. Resulta que, en el fondo, él realmente pensaba que yo vivía de prestado en su vida. Resulta que yo había intentado mantener un hogar que ellos siempre consideraron suyo. Sonreí con amargura, no de alegría, sino porque por fin decían lo que siempre habían pensado. Miré a Isabel, miré a Marcos y me dirigí al cajón que había debajo del mueble de la cocina. Caminé con paso firme, sin prisa, sin temblar. Abrí el cajón, saqué una carpeta gruesa y bien ordenada y la puse sobre la mesa con un golpe seco, justo entre ellos dos. El sonido del papel contra la madera resonó con claridad en la tensa habitación. Isabel miró la carpeta como si fuera algo detestable y luego levantó la vista, fulminándome con la mirada. «¿Qué otra treta te traes entre manos?» No respondí de inmediato. Solo pregunté lentamente: «Mamá, acabas de decir que esta casa está a nombre de tu hijo, ¿verdad?» Marcos frunció el ceño e intentó abrir la carpeta, pero detuve su mano con la mirada. No lo toqué, pero mi gesto fue suficiente para que se quedara quieto, como si le hubieran echado un jarro de agua fría. Dije una frase en voz baja, pero que cayó como una piedra. «Hay cosas que hasta ahora no he dicho, pero eso no significa que no las sepa». Isabel frunció el ceño. Su expresión empezó a vacilar. Aún así, intentó mantener la voz firme. «¿A quién pretendes asustar? ¿Crees que te tengo miedo?» No la estaba asustando, solo dejaba que ellos mismos entendieran. Marcos finalmente abrió la carpeta. Vi cómo su expresión cambiaba. De la ira pasó a la perplejidad y, de ahí, a la confusión. Leyó rápidamente una línea y levantó la cabeza de golpe para mirarme. «Esto», balbuceó. Isabel se la arrebató. Sus ojos recorrieron el documento y su rostro se endureció. No dije nada más. Me quedé allí, dejando que la verdad hiciera su trabajo. En ese instante, la casa se quedó en un silencio absoluto. Ya no había gritos ni golpes en la mesa. Solo la respiración agitada de Marcos y el sonido de mi suegra tragando saliva. Isabel intentó recuperar la voz, pero noté el temblor en cada una de sus palabras. «¿Qué? ¿Qué piensas hacer?» La miré y dije lentamente, con firmeza: «No pienso hacer nada. Kun, solo quiero que a partir de hoy hablen conmigo desde la posición que me corresponde. Soy la nuera, soy la esposa y soy la que contribuye a esta casa. No soy un cajero automático ni una extraña», Marcos dijo con voz dura, pero ya sin seguridad. «¿Qué quieres? ¿Venganza?» Negué con la cabeza. «No quiero venganza. Solo quiero dejar de aguantar».
Los miré a ambos y vi que, por primera vez, ya no me miraban desde arriba, juzgándome. Estaban delante de una puerta que no sabían que yo tenía la llave. Y supe que, a partir de ese momento, la discusión ya no sería sobre los 3.500 euros de una fiesta, sino sobre cómo me habían tratado durante los últimos 8 años. No necesité gritar para ganar, solo necesité decir la verdad y obligarlos a mirarla de frente. No los dejé en suspense mucho tiempo. Me senté frente a ellos, puse las manos sobre la carpeta y la empujé hacia ellos con decisión. Mamá, dijiste que esta casa estaba a nombre de tu hijo. Pues mira bien, Marcos abrió la primera página. Sus ojos se movían rápidamente, como si buscara una frase que lo tranquilizara. Isabel se la arrebató, como si temiera que yo la escondiera. A los pocos segundos, vi cómo le temblaban los labios. Leyó la parte donde figuraba el nombre del propietario y levantó la cabeza de golpe para mirarme. Su mirada ya no era agresiva, como cuando entró, sino una mezcla de sorpresa y confusión. En la escritura de la propiedad, el nombre del titular era Elena Valverde Ruiz. Yo, no Marcos, no Isabel, no la familia Aguilar. La casa que ellos llamaban la casa de mi hijo, la casa de los Aguilar, en realidad estaba a mi nombre, con todos los documentos en regla y los sellos correspondientes. Los miré y dije con voz lenta pero fría: esta casa la pagaron mis padres y está a mi nombre. Cuando la compramos, dejé que Marcos firmara también el préstamo para que él quedara bien delante de su familia. Pero, si somos rigurosos, él es solo un cotitular del préstamo, no el propietario. Marcos pareció recibir un puñetazo en el pecho. Pasaba las páginas una y otra vez, con las manos temblando. Su voz se quebró. ¿Por qué me lo ocultaste? Lo miré directamente a los ojos. ¿Por qué nunca preguntaste? Al decir esa frase sentí un dolor profundo. Dolor porque era la verdad. En 8 años de convivencia, nunca me había preguntado cómo me las había arreglado para comprar la casa, pagar las cuotas y encargarme de tantas cosas para su familia. Se había acostumbrado a recibir, a darlo por sentado, a considerarlo mi obligación. Y cuando surgía un problema, solo sabía decir: ten paciencia. Isabel, en ese momento, logró hablar, pero ya no era para insultar. Dijo, como si escupiera cada palabra: ¿Nos has engañado? Sonreí con amargura, sin burla. No he engañado a nadie. He guardado silencio porque pensaba que la familia era un lugar donde apoyarse mutuamente. Pero usted, mamá, ha usado mi silencio para pisotearme. Hice una pausa y dije la frase que llevaba guardando desde esa noche. Si soy una extraña, como usted dice, entonces invito a mi marido y a usted a que se vayan de mi casa. En cuanto terminé la frase, fue como si el aire desapareciera de la habitación. Marcos se levantó de un salto. ¿Qué has dicho? Yo seguía sentada, tranquila. He hablado muy claro. Marcos dijo con voz dura, pero sin la seguridad de antes. No exageres. Esta es la casa del matrimonio. Le respondí. ¿Matrimonio? Un matrimonio donde, cuando tu madre organiza una fiesta, le dices a tu mujer que se quede en casa para no dar la nota. ¿Un matrimonio donde llamas a tu mujer para que pague una cuenta como si fuera una empleada? Marcos se quedó sin palabras. Le miré y añadí, para que quedara claro: a partir de hoy, no vuelvas a usar la palabra matrimonio para obligarme a tragarme más humillaciones. Isabel se agarraba el bolso con fuerza, con los ojos enrojecidos, no sabía si de rabia o de miedo. Cambió de tono rápidamente, con esa voz que ya había oído muchas veces, la de quien primero amenaza y luego se vuelve dócil cuando ve que no tiene salida. Dijo en voz baja: hija, somos familia. Todo se puede hablar con calma. Si haces esto, la gente se reirá. Escuché la palabra familia y sentí una amargura inmensa. La interrumpí de inmediato, sin dejar que me arrastrara de nuevo al círculo vicioso de ceder por las apariencias. Cuando organizó la fiesta, ¿me consideró usted de la familia? Isabel abrió la boca y la volvió a cerrar. No pudo responder. Marcos miró a su madre y luego a mí. Sus ojos reflejaban una confusión total, como si acabara de perder el suelo bajo sus pies. Intentó salvar la situación. Elena, hoy estaba enfadado. Lo he dicho sin pensar, no te lo tomes a mal. Incliné la cabeza y le hice una sola pregunta. ¿Estabas enfadado o es lo que piensas desde hace mucho tiempo? Marcos guardó silencio. Y ese silencio me hizo comprender. No era solo esa noche que me menospreciaba. Lo había hecho durante mucho tiempo. Solo que antes yo no había sido lo suficientemente firme como para obligarlo a admitirlo. Me levanté. Cogí la carpeta y la guardé.
como si estuviera guardando un límite, dije con claridad. No voy a echar a nadie en mitad de la noche. No soy tan cruel como ustedes piensan. Pero a partir de ahora, las cosas tienen que estar claras. Miré directamente a Isabel. Mamá, si quiere quedarse será como una suegra que respeta a su nuera, no como la dueña de mi casa. Luego me giré hacia Marcos. Y si quiere seguir viviendo aquí, será como un marido, no como alguien que manda a su mujer a pagar sus cuentas y luego le prohíbe aparecer en público. Isabel empezó a entrar en pánico de verdad. Miró a su alrededor, al sofá, al frigorífico, a la mesa del comedor, como si por primera vez se diera cuenta de que no tenía el control de nada. Sus labios temblaron. ¿Qué? ¿Qué más piensas hacer? Respondí brevemente. De momento, nada. Solo les estoy diciendo la verdad a usted y a su hijo. Hice una pausa y añadí, con una voz suave pero dura como una roca. Y la verdad es que ya no tengo miedo de quedar en ridículo. Marcos tragó saliva, sus hombros se hundieron. Murmuró. Elena, has cambiado. Lo miré, y ya no sentía la rabia de antes, solo un profundo cansancio. No he cambiado. Es que he dejado de ser tonta. Al decir esa frase, hasta a mí me dolió. Pero si no dolía, volvería a caer en el mismo círculo vicioso. El ambiente era denso. Por primera vez. Los vi asustados. No temían mis gritos. Temían mi calma. Los documentos claros. El hecho de que ya no corriera a salvar su reputación. Pero en su miedo, también vi algo más que empezaba a crecer en sus ojos. El rencor, el orgullo herido. Y comprendí que lo de esa noche no había terminado. No se rendirían fácilmente. Y yo ya no era la mujer que pedía perdón solo para mantener la paz en casa. Esa noche, después de dejar claros los límites, Isabel y Marcos ya no gritaron. Subieron a su habitación en silencio, cerrando la puerta con fuerza. Pero sin volver a insultarme. Yo tampoco busqué una victoria verbal, solo sentí que la casa se había vuelto de repente más grande, tan grande que se sentía fría. Recogí la mesa, lavé la taza de té. Apagué las luces de la cocina y me fui a mi habitación. Pero no me dormí enseguida. Sabía que cuando a la gente se le acorrala con la verdad, no se vuelven amables de repente. Buscan otro camino. Y el otro camino suele ser el más sucio. Los 2 días siguientes, la casa estuvo extrañamente silenciosa. Isabel no me criticaba. No me llamaba a la cocina ni dejaba caer sus habituales comentarios sarcásticos. Se pasaba el día sentada en el salón viendo la televisión, con una expresión gélida. Marcos volvía del trabajo, cenaba y se iba directamente a su habitación, sin dirigirme una palabra ni una mirada. Si fuera la Elena de antes, quizás me habría alegrado, pensando que por fin habían entendido y que la paz había vuelto. Vi claramente que ese silencio no era paz, era la calma que precede a la tormenta. La tercera noche, bajé a la cocina a por un vaso de agua y oí a mi suegra hablando por teléfono en el salón. Su voz ya no era estridente como en la discusión, sino baja y siseante, la voz de alguien que está tramando algo. Me detuve detrás de la puerta. No era mi intención escuchar a escondidas, pero la primera frase que oí me heló la sangre. Escúchame. La casa está a su nombre. Así que tenemos que atacarla donde más le duele. Se lo decía a una mujer, probablemente a su hermana. Isabel continuó, lentamente, marcando cada palabra. Hay que manchar su reputación para que nos devuelva la casa. Si se ve envuelta en un escándalo, se acobardará. Lo que más teme es quedar mal delante de la gente. Me quedé petrificada. Entendí que para ella esto ya no era un problema de suegra y nuera. Era una guerra de poder. Una guerra en la que estaba dispuesta a usar el escándalo para doblegarme. No salí. Retrocedí en silencio y volví a mi habitación, como si no hubiera oído nada. Pero a partir de ese momento, mi actitud cambió. Ya no pensaba en mantener la armonía. Entendí que estaban preparando un ataque. Los días siguientes, Marcos empezó a comportarse de una forma sospechosamente correcta. No se disculpó, pero tampoco buscó pelea. Me decía alguna palabra amable, como para tantear si yo me ablandaba. Una vez incluso me preguntó si estaba cansada. Al oírlo, me dio la risa. En 8 años, nunca me había hecho esa pregunta cuando yo me desvivía por todo. Y ahora me lo preguntaba, no por cariño, sino por miedo a que realmente los echara de casa. Le respondía con monosílabos, sin dejar ver que estaba en guardia. Una semana después, un lunes por la mañana, nada más llegar a la oficina antes de encender el ordenador, me llamaron de Recursos Humanos. La voz de la responsable era muy seria. Elena, la dirección te espera en la sala de reuniones. Tienes que aclarar un asunto.
Al oír eso, el corazón me dio un vuelco. Trabajo en finanzas. Sé perfectamente lo que significa la palabra aclarar. Subí a la sala de reuniones con una sensación de pesadez. Dentro estaban el director financiero, el jefe de auditoría interna y una persona del departamento legal. Nadie sonreía. Pusieron una carpeta delante de mí. El auditor fue directo al grano. La empresa ha recibido una denuncia anónima que sugiere que podrías estar implicada en una malversación de fondos de un proyecto. Me quedé de piedra. ¿Malversación? Repetí, como si hubiera oído mal. Me acercaron la carpeta. La denuncia estaba muy detallada. No eran acusaciones vagas. Mencionaba el nombre del proyecto, las fechas de las transferencias, e incluso decía que yo había manipulado las cifras para desviar dinero a través de una cuenta intermediaria. Al final del documento, vi algo que me dejó helada. Una copia de los extractos de una antigua cuenta bancaria mía, con capturas de pantalla de transacciones de hacía meses. Esa información no la podía tener cualquiera. Para conseguirla, había que saber qué cuenta había usado, qué transferencias había hecho y cómo operaba. Me senté con la espalda recta, intentando mantener la calma. En mi cabeza solo había un pensamiento. Esto solo puede venir de alguien de dentro de casa. No soy de las que van presumiendo de sus cuentas bancarias, y mucho menos llevo los extractos a casa para que cualquiera los vea. Pero ellos habían vivido conmigo. Habían visto, oído y curioseado durante mucho tiempo, y habían usado esa familiaridad para apuñalarme. Pregunté, ¿de dónde ha salido esta denuncia? El del departamento legal respondió, es anónima, pero el contenido es tan específico que la empresa está obligada a abrir una investigación. Asentí. Un protocolo es un protocolo. No culpaba a la empresa. Solo sentía el frío de la traición. Esa tarde llegué a casa más tarde de lo habitual. Nada más entrar. Vi a mi suegra sentada en el salón, con una taza de té en la mano y una expresión de calma aterradora. Me miró de arriba abajo y soltó una frase, suave como una brisa pero afilada como una aguja. Una persona de negocios con esa reputación, ¿quién va a confiar en ella, hija? Me detuve en seco. No le pregunté si había sido ella. Sabía que lo negaría, pero sus palabras eran una declaración de guerra. Había actuado y quería que yo lo supiera. Marcos salió de su habitación. Me miró de reojo y se dio la vuelta enseguida. Su mirada era esquiva, la de alguien que sabe lo que pasa, pero finge ignorancia. Esa noche no pude dormir. Esto ya no era un asunto familiar. Habían metido mi carrera por medio. Atacaban directamente donde creían que más me dolería. Mi honor, mi reputación, el trabajo que tanto me había costado construir. Entendí perfectamente su objetivo. Si yo entraba en pánico, cedería. Si tenía miedo de perder mi trabajo, me rendiría. Si me preocupaba el escándalo, me retractaría de mis palabras y volvería a ser el cajero automático dócil de siempre. Pero ellos no sabían una cosa. Podía aguantar, podía ser paciente, pero no era tan tonta como para dejar que me estrangularan por segunda vez. Y desde el momento en que eligieron jugar sucio, entendí que ya no podía limitarme a defenderme. Aún no había jugado mi última carta, pero esa carta les haría entender las consecuencias de usar el honor de una persona como arma de chantaje. Esa noche, después de las palabras de mi suegra sobre mi reputación, no discutí. Subí a mi habitación, cerré la puerta y me senté en mi escritorio, siguiendo el instinto de cualquier profesional de las finanzas. Cuando hay una crisis, no se grita ni se entra en pánico, se revisan los datos. Abrí mi portátil, accedí a mis archivos y extraje todo el historial de transacciones de los últimos 3 años, revisando cada línea. Sabía una cosa. La denuncia anónima quería destruirme a través de la incertidumbre, haciéndome temer lo que pudieran saber. Pero yo era diferente. Solo temo a lo que no tiene pruebas. Cuando se trata de cifras, transacciones y documentos, sé cómo sacar la verdad a la luz. Creé una hoja de cálculo y filtré todas las transferencias que habían salido de mis cuentas personales. Las que antes consideraba dinero para la casa, dinero para mamá o dinero para inversiones. Recordaba perfectamente los 2.000 euros de hacía un año, porque fue la primera vez que me sentí menospreciada. Rastré el historial de esa transferencia, comprobé la fecha, la hora y el destinatario. Y cada vez estaba más fría. El destinatario no era ningún fondo de inversión. Era una cuenta a nombre de un familiar de mi suegra, coincidiendo con algo que le había oído decir por teléfono. Revisé varias veces más y contrasté otras transferencias.
500 euros, 700, 1200. Todas seguían el mismo patrón. El dinero salía de mi cuenta, pero su destino no era nada transparente y, sobre todo, no se destinaba a los gastos familiares como ellos decían. No saqué conclusiones precipitadas. Sabía que para contraatacar necesitaba estar segura. Llamé a un conocido que trabajaba en una notaría y le pedí que comprobara la información legal de un terreno que mi suegra había mencionado de pasada hacía unos meses. Recordaba su frase en aquel momento. Aunque pensé que solo estaba presumiendo. Pronto tendremos un terreno en la familia, para que los hijos y nietos puedan levantar la cabeza. En su momento no le di importancia, pero ahora necesitaba saber dónde estaba ese terreno y a nombre de quién. Unas horas después, mi conocido me envió un mensaje con una información que me dejó paralizada. El terreno estaba a nombre del hermano de Isabel, y las fechas de la señal y el pago coincidían con las de mis transferencias. Sentí un escalofrío. Resulta que el dinero que me habían sacado con excusas de ayudar a la familia, de invertir o de gastos de parientes, había acabado financiando una inversión a nombre de otra persona, sin ninguna relación con nuestra vida en común. Ya no tenía dudas. Empecé a imprimir y guardar todos los extractos, historiales de transacciones, capturas de pantalla, mensajes antiguos e incluso algunas grabaciones de voz que nunca pensé que usaría. Lo organicé todo como si preparara un informe de auditoría, porque entendí que si luchaba con emociones, perdería. Solo los documentos hacen callar a la gente. Al día siguiente, contacté con un abogado a través de un compañero de trabajo. No le conté toda la historia, fui directa al grano. Me están difamando en mi empresa, y sospecho que mi propia familia está detrás. Necesito asesoramiento sobre difamación, protección del honor y de mi patrimonio. El abogado me preguntó si tenía pruebas. Le dije que sí. Solo necesitaba una estrategia legal. Solo con decir eso, sentí que volvía a respirar. Al menos, ya no estaba sola. Después de la consulta, no volví a casa con actitud agresiva. Seguí cocinando, yendo a trabajar y comportándome con normalidad. No quería que supieran hasta dónde había llegado. La gente manipuladora solo teme una cosa: que se descubra lo que creen tener bien escondido. Mantuve una expresión tranquila para que siguieran confiando. Mi suegra seguía en el salón, lanzándome miradas de vez en cuando. Mi marido seguía evitándome. Los dejé estar. No necesitaba que me dijeran la verdad. Necesitaba que cayeran en su propia trampa. 3 días después, envié discretamente un mensaje a algunos de los familiares más cercanos, los que tenían más peso en la familia, y sobre todo, los que eran más justos. No acusé a nadie. Solo escribí una frase muy suave. Este domingo os invito a comer a casa. Me gustaría aclarar las cosas para no cargar con una culpa que no es mía. Usé la palabra culpa a propósito. La gente, al oírla, entendería que no era un enfado pasajero, sino un problema real. Por la noche le envié un mensaje corto a Marcos. Este domingo quiero hablar claro delante de todos. Unos minutos después, me llamó. Su voz era apremiante. ¿Qué piensas hacer? Los problemas de pareja se arreglan en casa, ¿por qué metes a la familia? Respondí con calma. Porque tú y tu madre ya habéis metido a mi empresa. No me queda otra opción. Marcos guardó silencio un momento y luego bajó la voz. No hagas un escándalo. Hablaré con mamá. Sonreí con amargura. ¿Desde cuándo hablas con tu madre? Apenas había colgado cuando mi suegra apareció en la puerta de mi habitación. Seguramente lo había oído. Se cruzó de brazos y sonrió con desdén. ¿Qué otra treta te traes entre manos? La miré, sin esquivar la mirada, sin suplicar. Le respondí una sola frase, lenta y clara. Esta vez no es una treta, es la verdad. La sonrisa de su rostro se desvaneció un poco, pero intentó disimular. ¿Qué verdad? No te inventes historias. No discutí. Simplemente cerré la puerta, dejándola fuera con su rabia y su confusión. La noche antes de ese domingo, me quedé sola en mi habitación, repasando mis 8 años de matrimonio como si viera una película. Había escenas que había intentado olvidar para no sufrir, veces en las que me había culpado a mí misma, pensando que era demasiado sensible. Pero ahora, al mirar atrás, lo veía claro. Yo había sido una buena persona, pero había vivido en una familia que no valoraba la bondad. La daban por sentada y la explotaban. Me lo dije a mí misma, no para vengarme de nadie, sino para mantenerme firme. Si esto tenía que romperse, que se rompiera con honor. Podía perder un matrimonio, pero no podía perderme a mí misma. Organicé los documentos en carpetas,
Preparé lo que tenía que decir, lo que tenía que demostrar. No necesitaba humillar a nadie con palabras. Solo necesitaba mostrarles que todo deja un rastro, y cuando los rastros forman una línea recta, nadie puede negarlo. Ellos querían que agachara la cabeza, pero ese domingo sería el día en que ellos tendrían que agachar la suya. El domingo por la mañana, me levanté más temprano de lo habitual. No por entusiasmo, sino porque quería que todo estuviera ordenado y claro, igual que la conversación que iba a tener. Preparé una sopa caliente y un par de platos sencillos. Puse la mesa con esmero. No lo hacía para agradar a nadie, sino porque quería que, cuando entraran en mi casa, vieran que yo era una persona decente, no la mujer histérica que ellos querían pintar. Cerca del mediodía, los familiares empezaron a llegar. Algunos se sentaron en el salón, otros me ayudaron a poner los platos. Los saludé con normalidad, con voz suave, sin mencionar nada de mis problemas. Cuanto más tranquila estaba, más segura me sentía. Sabía que quien se alteraba, perdía. Isabel llegó la última. Llevaba un vestido oscuro, un collar de oro grueso y el pelo recogido y el rostro muy maquillado. Entró en mi casa como si fuera la dueña. Apenas se sentó, me miró de arriba abajo y soltó una frase para tantear el terreno, con la voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran. Si hoy te disculpas, lo dejaré pasar. No hagas más el ridículo. Todo el salón se quedó en silencio. Los familiares se miraron entre sí, algunos frunciendo el ceño. Yo seguía de pie, con la mano apoyada en el respaldo de una silla. La miré, sin sonreír y sin enfadarme. Solo vi que no había venido a hablar, sino a obligarme a arrodillarme. Marcos estaba sentado al lado de su madre, con una expresión forzada. Intentó sonreír. Elena, te has alterado demasiado. Todo se puede hablar. No hay que ponerse así entre madre e hija. Escuché madre e hija y sentí un sabor amargo. Cuando necesitaba que pagara, era una extraña. Cuando necesitaba salvar las apariencias, era una hija. Me senté frente a ellos, sin rodeos. Puse el teléfono sobre la mesa, activé la grabadora de voz y los miré a ambos. Hoy no voy a discutir, solo voy a hablar con pruebas. En cuanto terminé la frase, vi cómo los ojos de Marcos parpadeaban rápidamente. Isabel se quedó paralizada un instante. La gente manipuladora teme la palabra pruebas. Saqué de mi bolso una carpeta, la puse sobre la mesa y señalé una denuncia anónima. Esta es la denuncia que llegó a mi empresa, dije, despacio y claro para que todos me oyeran. Dice que he malversado fondos de un proyecto y adjunta extractos de una cuenta antigua e información interna. Levanté la vista y pregunté directamente, sin acusar, solo centrándome en el hecho. ¿Quién ha hecho esto? El ambiente se congeló. Las caras de los familiares cambiaron. Esto ya no era una pelea de nuera y suegra. Esto era algo que podía tener consecuencias legales, afectar a mi honor y a mi trabajo. Isabel se puso inmediatamente en el papel de víctima, levantando las manos. Dios mío, si alguien te ha hecho daño, es tu problema. ¿Por qué culpas a tu suegra? Soy una mujer mayor. ¿Qué sé yo de denuncias y esas cosas? No le respondí. Solo la miré y dije, no estoy culpando. Pregunto por qué una persona de fuera no podría conocer esos detalles. Iba a gritar de nuevo, pero no dejé que la conversación se desviara hacia el tema de la nuera impertinente. Cambié de tercio. Saqué el teléfono e hice una videollamada. En la pantalla apareció Lucía, la gerente del restaurante. Me saludó y yo le dije, delante de todos. Lucía, por favor, cuéntanos lo que pasó el día del cumpleaños de mi suegra. ¿Recibisteis alguna instrucción sobre mí? Lucía, aunque un poco incómoda, habló con claridad. Sí, la familia nos indicó que si la señora Elena aparecía, no la dejáramos entrar en la fiesta discretamente. Hubo un murmullo en la sala. No miré a nadie. Solo dejé que sus palabras cayeran. Lucía continuó, con voz baja pero clara. La persona que nos dio la orden fue su suegra, la señora Isabel. Dijo que tenía miedo de que Elena la dejara en ridículo porque todos los invitados eran gente importante. Isabel se levantó de un salto, como si le hubieran echado aceite hirviendo. Esa miente. Seguro que la has sobornado. La interrumpí, con la misma calma. Mamá, no hace falta que insulte a nadie. Solo responda. ¿Lo dijo o no? Isabel balbuceó. Solo dije que lo organizaran bien. Ella es muy susceptible. En ese momento, un tío mayor de la familia, un hombre de pocas palabras pero muy respetado,
se dirigió a Isabel. En un cumpleaños, le haces pagar la cuenta a tu nuera y encima no la dejas entrar. ¿Te parece que eso está bien? La pregunta fue como un martillazo. Isabel se quedó quieta, con la cara pasando del rojo al blanco. Marcos, viendo que la situación se volvía en su contra, intentó desviar la atención. Los problemas familiares no se airean delante de todo el mundo. Se hablan en casa. Me giré hacia Marcos, con una leve sonrisa amarga. ¿En casa? Si es en casa, ¿por qué metiste a mi empresa en esto? Marcos se sobresaltó. Continué. Mis palabras no eran fuertes, pero sí afiladas. ¿Quieres que sea un asunto familiar? ¿Pero no dudas en destruir la carrera de tu mujer? Los familiares empezaron a mirar a Marcos de otra manera. Ya no era el hijo respetuoso, sino un hombre que estaba jugando sucio con su propia esposa. Isabel intentó empezar a llorar, con voz lastimera. ¿Estás exagerando? ¿Quieres dejarme mal delante de toda la familia? No la estoy dejando mal, respondí, con la verdad. Usted no queda mal por lo que yo digo, queda mal por lo que usted hace. La sala se quedó en silencio. Sabía que si me alteraba, todo se convertiría en una pelea a gritos. No lo iba a permitir. Me levanté, moví mi silla y miré a todos los presentes antes de decir con firmeza: a partir de este momento no voy a debatir más. Voy a anunciar los hechos. Nadie dijo nada. Oía hasta las respiraciones. Isabel apretaba las manos con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Marcos estaba rígido como una estatua. Los familiares me miraban con una mezcla de curiosidad y preocupación, como si sintieran que una bomba estaba a punto de estallar en medio de la casa. Y yo entendí que lo más difícil no era hablar, sino evitar que me temblara la voz, mientras me disponía a rasgar el velo que ellos habían usado durante 8 años para oprimirme. Cuando dije voy a anunciar los hechos, la habitación contuvo el aliento. No dejé que el silencio se alargara, porque eso les daría tiempo a desviar la conversación. Abrí la primera carpeta, saqué un fajo de extractos bancarios y los puse sobre la mesa, señalando una transacción marcada. Esta es la transferencia de 2.000 euros que Marcos dijo que le dio a su madre para una inversión. Dije, despacio y claro, y esta es la cuenta receptora. Señalé el nombre del titular. No es ningún fondo de inversión. Es la cuenta de un familiar de mamá. Se oyó un murmullo. Una prima se inclinó para ver mejor, con los ojos muy abiertos. Un tío mayor suspiró, incrédulo. Isabel se levantó de un salto. Eso es mentira. ¿Y qué si he hecho una inversión? Es dinero de la familia, para el futuro de nuestros hijos. No discutí si era una inversión o no, solo respondía la verdad. Si era una inversión, debería haberlo dicho desde el principio, no usar a la familia como excusa para sacar dinero, pero no lo hizo. Y además le enseñó a Marcos a quitarle dinero a su mujer como si fuera lo más normal del mundo. Pasé a la segunda carpeta, mostrando transferencias de 500, 700 y 1.200 euros, con fechas concretas. No fue una vez, fueron muchas, y siempre en la misma dirección. Marcos estaba paralizado, con la vista clavada en el suelo, pero no me detuve en el dinero. Sabía que si solo hablaba de dinero, dirían que estaba exagerando por 4 duros. Saqué el teléfono y puse una breve grabación de voz, la parte que había editado. La voz de mi suegra sonó clara y siseante. La casa está a su nombre. Hay que manchar su reputación para que se asuste y la suelte. La sala se quedó helada. Alguien abrió la boca sin poder hablar. Otros miraron a Isabel como si fuera una desconocida. Apagué la grabación y levanté la vista. Mamá, ¿todavía quiere decir que miento? El rostro de Isabel palideció. Golpeó la mesa, intentando recuperar el control con el ruido. Me has grabado a escondidas. Eres una descarada. Al oír descarada, sentí tristeza. Tristeza porque se había acostumbrado a insultarme para rebajarme. Pero esta vez no temblé. Respondí, con cada palabra cayendo como una aguja. Descarado es quien se aprovecha del esfuerzo de otros y lo llama deber de nuera. Marcos, en ese momento, se alteró. Se levantó de un salto e intentó arrebatarme los papeles. Elena, para allá. Lo miré fijamente. Mi voz no era alta, pero sí cortante. Si los tocas, llamo a la policía aquí mismo. Todos se quedaron quietos. Quizás no pensaban que me atrevería a decir eso delante de la familia, pero no lo decía para amenazar. Lo decía para detener sus intentos de manipular la verdad. Las pruebas estaban sobre la mesa, y nadie iba a destruirlas.
Pasé a la parte más importante, la que sabía que cambiaría el rumbo de todo. Puse la denuncia anónima sobre la mesa, y a su lado, una copia del historial de inicio de sesión del correo electrónico familiar que había pedido al departamento de informática. La denuncia enviada a mi empresa no es una invención, dije, mirando a Marcos. Se envió desde un correo que solo alguien de la familia conoce. Y el dispositivo que se usó para enviarla. Le acerqué otro papel. Fue tu ordenador. Fue un golpe directo. Vi a Marcos balbucear, con los labios temblando. Yo no. No le dejé inventar una excusa. Lo interrumpí. El dispositivo fue el tuyo. No me digas que el correo se envió solo. Un familiar exclamó. Dios mío. Otros miraron a Marcos con decepción. Isabel se hundió en su silla. Sin escapatoria, cambió de táctica. Empezó a llorar, de forma muy teatral. Lo hice por mi hijo. Se casó contigo y no le haces caso. Nunca has sido dócil, nunca has cedido. Escucharla me agotaba. Cuando se equivocan, lo llaman preocupación. Cuando yo me defiendo, lo llaman no saber cuál es mi lugar. Miré a los familiares y luego a ella, soltando la frase que tenía preparada. No hace falta gritar, solo decir la verdad. Se preocupa por su hijo y le enseña a traicionar a su mujer. ¿A destruir su carrera? ¿Eso es preocupación o es destrucción? La frase cayó en un silencio sepulcral. Un tío, de carácter fuerte, golpeó su rodilla. Si eso es verdad, eres una persona muy retorcida. Otro añadió. Qué mal ha hecho esta chica para que la traten así. No necesitaba que nadie me defendiera. Pero con la verdad al descubierto, ni siquiera la familia podía quedarse callada. Isabel entró en pánico de verdad. Lo vi en sus ojos. Marcos estaba hundido en su silla, como si le hubieran quitado toda la energía. Concluí mi exposición con una frase corta. Hoy no estoy aquí para culpar a nadie. Estoy aquí para salvarme, porque si sigo callada, la que perderá su trabajo, su honor y su vida seré yo. Cuando terminé de hablar, el ambiente seguía siendo denso. Pero sabía que esto no era el final. Vi en los ojos de mi suegra, además de miedo, algo muy peligroso. El orgullo herido. Y una persona así, cuando se ve descubierta, suele recurrir a una última jugada sucia. Y, tal como presentí, Isabel empezó a jadear. Se llevó la mano al pecho y puso los ojos en blanco, como si fuera a desmayarse. Apenas Isabel empezó a jadear y a llevarse la mano al pecho, el salón se convirtió en un caos. Se echó hacia atrás en el sofá, con los ojos en blanco, balbuceando. No puedo respirar. Su voz sonaba débil. La debilidad de alguien que quiere que los demás entren en pánico. Si esto hubiera pasado hace unos años, yo me habría puesto a pedir perdón. Me habría sentido culpable por haber hablado tan duramente. Pero esta vez, al ver la escena, recordé algo muy claramente. Cada vez que mi suegra se veía acorralada, recurría a la misma táctica. Fingir un desmayo para obligar a los demás a ceder. Y luego, al recuperarse, hacía como si nada hubiera pasado. No me quedé quieta. Saqué el teléfono y llamé a una ambulancia, porque no quería que nadie pudiera acusarme de haber llevado a mi suegra al borde de la muerte. Pero al mismo tiempo, le hice una seña a Lucía, a quien había invitado como testigo, para que grabara todo. Lucía entendió al instante y, discretamente, levantó su teléfono, grabando desde el momento en que Isabel se llevó la mano al pecho hasta cada palabra que se decía. No lo hacía para exponer a nadie, sino para protegerme, porque la gente manipuladora no juega sucio solo una vez. Marcos se arrodilló junto a su madre, pálido. «Mamá, ¿qué te pasa?» Una prima gritó que llamaran a una ambulancia. La gente se levantó, unos abanicando, otros buscando alcohol de romero. En medio del alboroto, Marcos no paraba de sacudir a su madre. «Mamá, aguanta». Isabel, con los ojos cerrados, seguía quejándose débilmente. «Qué desgracia la mía. Mi nuera me está matando». Al oír eso, vi como algunas miradas se volvían hacia mí, dubitativas. Lo entendí. Estaba intentando, una vez más, ponerme en el papel de la mala. Si perdía la calma, perdería. Respiré hondo y dije con voz firme: «Tranquilos todos. Ya he llamado a los servicios de emergencia. Si alguien tiene un pañuelo con colonia, que se lo acerque». Pero sin agobiarla. Mientras todos se centraban en Isabel, me agaché para recoger los papeles de la mesa, por instinto profesional, para que no se perdiera ninguna prueba. Y en ese momento, vi algo que me heló la sangre. Marcos, mientras seguía llamando a su madre,
Estiró la mano sigilosamente, cogió una carpeta de la esquina de la mesa, la dobló rápidamente y se la metió en el bolsillo de la chaqueta. Fue un movimiento rápido y entrenado. Parpadeé, con el corazón acelerado. Supe inmediatamente qué carpeta era. La que contenía el borrador del acuerdo de separación y los documentos de la propiedad. No necesité pensar mucho. Mientras la suegra se desmayaba, el marido aprovechaba para robar los papeles. Una coordinación perfecta. Me dirigí a la puerta y me planté delante de Marcos. Mi voz era fría, pero no alta. ¿A dónde crees que vas con eso? Marcos se sobresaltó, se puso rojo y luego intentó disimular su nerviosismo con agresividad. ¿Estás loca? Mi madre se está muriendo. Y tú te preocupas por unos papeles. Miré su bolsillo y luego lo miré a los ojos. Tu madre se está muriendo, pero tú tienes la calma suficiente para robar las escrituras de la casa. La frase fue como un disparo. Todos se giraron. Un tío mayor, que había estado callado hasta entonces, gritó: «Marcos, ¿qué demonios estás haciendo?» Marcos, pálido, balbuceó: «Yo solo quería guardarlos para que no se perdieran». Sonreí con amargura. ¿Para que no se perdieran o para manipularlos? Marcos me fulminó con la mirada. «No digas tonterías». No discutí. Extendí la mano, con firmeza. «Devuélvemelos». Marcos dudó, mirando a su madre como si pidiera ayuda, y en ese instante ocurrió algo que dejó a todos helados. Isabel, que supuestamente estaba inconsciente, se movió ligeramente. Sus párpados temblaron y se abrieron un poco, mirando hacia Marcos. Lo vi perfectamente. Dije, con una voz suave pero afilada: «Para estar desmayada, oye usted muy bien». Se oyó un murmullo general. Alguien, indignado, dijo: «Dios mío, está fingiendo». Isabel cerró los ojos de golpe e intentó jadear más fuerte. Pero ya era tarde. El engaño había quedado al descubierto. Marcos, acorralado, sacó los papeles del bolsillo, temblando, pero aún intentó defenderse. «Estás exagerando. Estás dejando en ridículo a toda mi familia». Lo miré, con una calma glacial. «No. Eres tú quien está dejando en ridículo a tu familia. Porque te atreves a robar unos documentos delante de todos tus parientes». Justo en ese momento, llegaron los sanitarios. Le tomaron la tensión, le hicieron unas preguntas. Isabel intentó seguir fingiendo debilidad, pero el tensiómetro mostró cifras normales. El sanitario dijo: «Delante de todos, la señora solo ha tenido una leve bajada de tensión. Con un poco de reposo se recuperará. No hay nada grave». Esa conclusión fue el sello final a la farsa. La sala se quedó en silencio. Y luego los murmullos estallaron con más fuerza. Isabel ya no podía fingir. Abrió los ojos, pálida, no por la enfermedad, sino por la humillación de haber sido descubierta. Se incorporó, con la voz quebrada. Yo me encontraba mal de verdad». Una prima dijo en voz baja, pero lo suficientemente alto para que se oyera: «¿Mal de verdad y con tiempo para planear que tu hijo esconda los papeles?». Isabel se calló. Marcos agachó la cabeza, con las orejas ardiendo. Recuperé los papeles, los sujeté con fuerza y miré a todos. Creo que ya lo han visto. No quería llegar a esto, pero si hoy no hubiera estado alerta, habría perdido mi honor y mi patrimonio en un abrir y cerrar de ojos. El ambiente era denso, y supe que la balanza se había inclinado definitivamente. Antes podían excusarse diciendo que la nuera era impertinente, pero después de ver a Marcos robar los papeles mientras su madre fingía un desmayo, cualquier defensa era ridícula. Miré a Marcos y le pregunté, con voz grave: «¿Todavía me consideras tu mujer? ¿O desde el principio solo he sido alguien a quien tú y tu madre podíais explotar?» Marcos no respondió. Se quedó en silencio, como una estatua. Y para mí, ese silencio fue más claro que cualquier confesión. Después de mi pregunta, la habitación ya no era un hervidero de murmullos. El silencio era pesado, como si una roca hubiera caído en medio del salón. Mi suegra estaba hundida en el sofá, con las manos aferradas a su vestido. Marcos, junto a la puerta, tenía el rostro pálido y las manos todavía temblorosas por haber sido descubierto. Los familiares se miraban entre sí. Ya nadie tenía ganas de defender la idea de que los trapos sucios se lavan en casa. Acababan de presenciar una farsa para robar documentos. Eso ya no era un conflicto familiar. Era una conspiración. Respiré hondo y dije lo que había preparado la noche anterior, aunque sentí una punzada en el corazón al decirlo en voz alta delante de todos.
Voy a pedir el divorcio hoy mismo. Lo dije despacio, con claridad, sin gritar ni llorar. Era una decisión. Marcos, como si le hubieran echado un jarro de agua fría, se acercó a mí. No puedes hacer eso. ¿Quieres destruirme? Lo miré, ya sin rabia, solo con un cansancio lúcido. No, respondí con firmeza. Solo voy a impedir que tú me destruyas a mí cada día. Con tu menosprecio. Con tu manipulación. Usando mi honor como moneda de cambio. Un familiar suspiró. Otro asintió levemente. Sabía que me entendían, porque ellos también habían vivido en relaciones donde se usa la palabra familia para obligar a aguantar. Puse la carpeta sobre la mesa y miré a Marcos. No voy a alargar esto. Te doy 2 opciones. Aquí. Delante de todos. Para que nadie diga que soy cruel. Levanté 2 dedos y expliqué. 1. Firmas un acuerdo para irte de esta casa en 7 días. Llevándote tus cosas personales, sin tocar ningún documento y sin causar problemas. Hice una pausa. 2. Presento una denuncia por difamación e intento de apropiación indebida, adjuntando el vídeo de lo que acaba de pasar. Y entonces, esto dejará de ser un asunto de pareja. Marcos me miró con incredulidad. ¿Me estás amenazando? Negué con la cabeza. No te estoy amenazando. Te estoy informando. Porque ya he visto hasta dónde estáis dispuestos a llegar tú y tu madre. Me giré hacia los demás. Todos ustedes son testigos. No hablo por hablar. Tengo documentos y grabaciones. Isabel en ese momento se levantó de un salto, pero no para gritar. Se dejó caer de rodillas al suelo. El golpe seco de sus rodillas resonó en la habitación. Empezó a llorar, esta vez de verdad. Hija, me he equivocado. Estaba nerviosa. Me preocupaba mi hijo. Tenía miedo de que saliera perdiendo. Todos se quedaron atónitos. Una tía intentó levantarla, pero ella se aferró al suelo, como si con ese gesto pudiera obtener el perdón. Si fuera la Elena de antes, quizás me habría ablandado. Pero al verla, mi corazón ya no se conmovió. No sentí satisfacción, solo sentí que era demasiado tarde. No la insulté, solo le dije, con una voz lenta y clara que debió de helarle la sangre. Si de verdad quisiera a su hijo, le habría enseñado a ser una buena persona. Isabel levantó la vista, con los ojos rojos. Mamá. Yo. No la dejé continuar. Le dije, con el mismo tono. Usted no le enseñó a querer a su mujer, le enseñó a tratarla como una herramienta. Así que, con su permiso, dejo de ser una herramienta. Marcos, entonces, recurrió a la amenaza, el último recurso del hombre acorralado. No te creas que por tener dinero puedes hacer lo que quieras. Lo miré, no con rabia, sino con frialdad. El dinero no me da derecho a hacer lo que quiero, dije. Pero el dinero y los documentos me dan derecho a proteger lo que es mío, y a proteger mi honor. Saqué el teléfono y abrí un correo que había recibido esa misma mañana de la empresa. Se lo mostré a los más cercanos. Y luego lo giré hacia Marcos. El contenido era breve. La dirección suspendía temporalmente la investigación porque yo había aportado pruebas de que estaba siendo víctima de un complot y el departamento de informática estaba rastreando el origen de la denuncia. Lo miré. No solo vas a perder la casa. Estás a punto de perder tu reputación. Marcos se quedó paralizado. Quería hablar, pero no sabía qué decir. Porque es fácil amenazar a una mujer que solo tiene sentimientos. Pero amenazar a una mujer que tiene pruebas, un abogado y un plan, es solo una muestra de desesperación. Los familiares empezaron a hablar. Un tío miró a Marcos. Elena ha sido siempre una mujer decente. ¿Por qué tiene que aguantar esto? Otra tía negó con la cabeza. ¿Un matrimonio que se trata así? ¿Dónde está el cariño? Nadie gritó. Pero esas palabras fueron suficientes para que Marcos agachara la cabeza e Isabel rompiera a llorar, esta vez sin teatro. Se agarró a mi ropa. Dame una oportunidad. Le aparté la mano con suavidad, pero con firmeza. Te he dado una oportunidad durante 8 años. Me levanté y guardé todos los documentos. Llamé a mi abogado delante de todos y le dije brevemente. Ven, por favor. Para iniciar los trámites según lo acordado. Sin una palabra más, miré a los familiares e incliné la cabeza. Gracias a todos por haber venido. Siento que la comida termine aquí. Luego me giré hacia Marcos e Isabel y dije mis últimas palabras en esta parte de la historia, con una voz que, aunque no era alta, nadie olvidaría. A partir de ahora, no vuelvan a llamarme nuera cuando necesiten dinero. Ya no desempeño ese papel.
Una semana después, la casa estaba notablemente más vacía. Ya no se oían las zapatillas arrastrándose por el suelo cada mañana, ni el televisor a todo volumen desde temprano. Ya no había miradas inquisitivas cuando salía de mi habitación. El ambiente ya no era tenso. Era tan silencioso que podía oír el viento colándose por la ventana y el suave hervor del agua en la tetera. Por primera vez en años, no sentía que vivía de prestado en la casa que estaba a mi nombre. Marcos se había ido, tal como acordamos. No discutió más, no amenazó. Simplemente recogió su ropa y algunas cajas con sus cosas. Antes de salir, se detuvo un momento, como si quisiera decir algo, pero no lo hizo. La puerta se cerró tras él con un suave clic. Para mí fue el sonido que puso fin a un largo camino de 8 años. Fui a la cocina, al mismo lugar donde me había sentado a comer aquel bol de fideos fríos. Miré la mesa, la silla, el rincón donde la luz amarilla se proyectaba esa noche. Aquel día me sentí humillada, rebajada hasta el punto de no tener a qué aferrarme. Hoy, de pie en el mismo sitio, ya no sentía vergüenza, solo sentía compasión por la mujer que fui. Una mujer que intentó tanto encajar en una familia que se olvidó de que ella también merecía respeto. El sábado por la tarde, sonó mi teléfono. Era Marcos. Miré su nombre en la pantalla durante un rato antes de descolgar. Su voz era grave, sin el tono autoritario de antes. Me equivoqué. No pensé que las cosas llegarían a este punto. Lo escuché y mi corazón no se alteró como habría imaginado. Ya no sentía rabia. Tampoco esperaba que se arrodillara a pedir perdón. Solo dije, con calma y claridad: ¿crees que soy un lugar al que puedes volver cuando no tienes a dónde ir? Pero yo también soy una persona. Hubo un largo silencio al otro lado. Luego dijo en voz baja: lo entiendo. No sé cuánto entendió, pero al menos ya no eran excusas. Unos días después, recibí un mensaje de mi suegra. Por primera vez, no usó un tono autoritario ni me culpó. Escribió que era impulsiva, que temía quedar mal, que tenía miedo de perder a su hijo, y que no pensó que las cosas llegarían tan lejos. Me pedía perdón. Lo leí todo, pero no respondí de inmediato. No estaba enfadada. Simplemente entendí que algunas disculpas llegan después de que el daño ya está hecho. Y hay grietas que, por mucho que se intenten reparar, nunca vuelven a ser como antes. Aún así, hice algo que quizás a muchos les sorprendería. Transferí una pequeña cantidad de dinero a un cuidador conocido para que la atendiera unos días, ya que me dijeron que el shock la había afectado de verdad. No lo hice por deber como nuera. Lo hice por conciencia, por haber compartido un techo. Cuando los familiares me preguntaron, fui clara. La ayudo porque quiero ser una buena persona, no porque vaya a volver a mi antiguo papel. Al decir eso, me sentí liberada, porque entendí que estaba tomando mis propias decisiones, sin que nadie me obligara. Empecé a reorganizar la casa. Cambié la cerradura de la puerta principal, no por miedo, sino para marcar un nuevo comienzo. Puse cortinas más claras y abrí las ventanas para que entrara la luz. El salón, antes tan opresivo, ahora parecía luminoso. Ordené la mesa, limpié cada superficie. Cada gesto era como si estuviera reclamando mi propio espacio, un espacio libre de juicios y palabras hirientes. En el trabajo, todo volvió a la normalidad. La dirección confirmó que la denuncia era falsa, y el departamento de informática rastreó su origen. Los rumores se acallaron. No necesité dar explicaciones, solo seguí trabajando como siempre. La verdad no siempre es ruidosa, pero cuando se impone, es suficiente para apagar cualquier mentira. Algunas noches, me sentaba sola en el salón, escuchando el tic-tac del reloj, y ya no sentía miedo a la soledad. Me di cuenta de que antes no temía perder a mi marido. Temía perder la imagen de una familia perfecta. Pero, ¿de qué sirve esa imagen si se construye sobre el sufrimiento y la humillación? Hay familias en las que, cuanto más intentas encajar, más quieren que te deshagas para adaptarte a su molde. Yo me había deshecho así, me había hecho más pequeña, había hablado menos y aguantado más, solo para que me llamaran una nuera comprensiva. Ahora, al mirar atrás, no siento que haya ganado ninguna batalla. No necesito que nadie se arrodille ante mí. Solo he vencido mi propia costumbre de aguantar hasta olvidar mi propio valor. He aprendido que ser amable no significa dejar que te pisoteen, y que perdonar no significa volver al mismo lugar. Esta noche me he preparado una cena sencilla. Un poco de pescado a la plancha, una ensalada y un cuenco de arroz caliente. Me siento a comer despacio, sin prisas, sin que nadie me critique ni me exija nada. Miro a mi alrededor.
a mi casa silenciosa. Y de repente me doy cuenta de que la paz no es la ausencia de tormentas. La paz es no tener que esforzarse más para demostrar que mereces ser respetada.